Sí, pero termino. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy para que puedan ir rápidamente a sus comisiones a empezar el trabajo. Les voy a pedir un poquitito de silencio. Siempre recuerden que lo que ustedes hablan bajito allá en el fondo, acá adelante lo sentimos bastante fuerte y es difícil concentrarse para poder ser preciso con las ideas y los conceptos. Les pido un segundo. Va a ser un teórico bastante corto, además. Siempre arrancamos con este cuadrito que en realidad lo que trata de transmitir es que todos los sistemas de representación, más todos los recursos que nosotros fuimos viendo durante el año, colaboran al proceso proyectual y a la formación de este pensamiento gráfico muy característico del arquitecto. No lo voy a repetir nuevamente, pero siempre se lo queremos recordar. Para dominicales, como decían antes, les vamos a repasar un poco el cronograma, las clases que quedan, cuáles son los trabajos y cuáles son las fechas importantes que ustedes tienen que anotar, memorizar, fotografiar o como les parezca. Estamos en esta tercera etapa, ya saben que estamos en la etapa del dispositivo arquitectónico, por lo menos así denominamos nosotros a la obra de arquitectura un poco más compleja que la que desarrollamos en la segunda etapa. Ya transitamos digamos, el sistema Monge con implantación y plantas, vistas y cortes, ¿sí? La clase pasada volvimos a realizar un ejercicio de perspectiva axonométrica, perspectivas paralelas. Hoy vamos a incorporar un tema nuevo, que es cómo se interrelacionan el sistema Monge y las perspectivas paralelas, ¿sí? Lo que nosotros denominamos como interrelación de sistemas. Fíjense que nos queda esta clase, que es la del 6, la clase del 13, donde vamos a trabajar las perspectivas. También, digamos, vamos a hacer otra interrelación, que es corte en Monge más perspectiva cónica. Después viene la semana del estudiante. Ustedes sé que no tienen finales para rendir, con lo cual digo, pueden aprovechar para hacer algunas tareas. Nos queda una clase más de sombra. Vamos a tener el completamiento de carpetas de la tercera etapa, un feriado y después el segundo parcial. Ese segundo parcial va a ser el 18 del 10. Fíjense que la clase de completamiento es sin entrega de carpetas para que ustedes puedan llevársela entre la clase del 4 y la clase del 18 para tenerla como material de estudio, ¿sí? Segundo parcial, entrega de carpetas, o sea, cierre de etapa 3 y entrega de carpetas, todo en la misma clase, en la clase del 18. A la siguiente clase el taller va a nivelar, los vamos a invitar a venir un poco más tarde. Todo esto yo se lo adelanto, pero después se lo vamos a dar más cerca de la fecha de que estén pasando estas cosas. Y el 1 de noviembre ya van a estar liberados de sistemas de representación, algunos con la suerte de haber promocionado gracias al esfuerzo que llevaron adelante durante el año en la cursada, otros con la posibilidad de aprobar la cursada y rendir el final. Los que tengan inconvenientes, fíjense que el mismo primero, esperemos que no, tenemos el recuperatorio, que nosotros consideramos final, porque después hay una opción en febrero para los que tengan algún inconveniente para las últimas fechas, pero sabemos que en general febrero es tan lejano que no los volvemos a ver. Así que traten de hacer el esfuerzo de estudiar y prepararse bien para el segundo parcial. Los trabajos prácticos digitales que están ya en aulas web, colgados de la tercera etapa de dispositivo arquitectónico, tienen carácter obligatorio. A diferencia de lo que hemos hecho en otras etapas, les cuento que el producido de esos 4 grandes paquetes que están acompañando la entrega analógica se va a imprimir y va a ser parte del completamiento de todo el trabajo analógico que hayan hecho en el taller. Como la idea es tratar de aproximarnos a lo que uno haría en una obra completa, tener plantas, tener cortes, tener vistas, o tener perspectivas, y no podemos hacer todo de manera analógica, vamos a hacer de cuenta que el legajo, este mini proyecto de arquitectura, se va a componer de las dos cosas, con lo cual vayan actualizando un poco el tema de aulas web,
Sé que a veces cuesta, pero son ejercicios, son muy cortos, están orientados, no van a tener problemas, el modelo está, están las planillas, están las plantillas, perdón, para armar las entregas, con lo cual, digo, es sentarse a resolver la problemática, las consignas que nosotros les damos y armar la entrega para tenerla armada. Em, es un gran paquete, o sea, nosotros lo vamos dividiendo en cuatro, cada paquete tiene 2 semanas, pero siempre tengan en cuenta que se vuelven a abrir y la idea es que ustedes puedan realizar las prácticas virtuales digamos, correctamente. Entonces, bueno, trabajos prácticos digitales y parcial. Son como las dos fechas más importantes que tienen que memorizar. Hoy vamos entonces a tomar este tema de la interrelación de sistemas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo durante el año. Comenzamos, digamos, con sistema Monge, un sistema bidimensional, ¿sí? O sea, representaciones bidimensionales. Pedagógicamente nosotros lo orientamos a que ustedes puedan representar en sistema Monge visiones exteriores de un objeto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicieron la maqueta? Les pedimos que hicieran la vista aérea, las vistas laterales de su propio objeto producido, y lo que tenían las vistas exteriores es que nos permitían rápidamente entender desde un posicionamiento de una obra de arquitectura en el sitio en el cual se implanta, a pasar directamente a entender cómo son las vistas de ese objeto o cuáles son las dimensiones en planta, en alzado, digamos, siempre recorriendo exteriormente esa obra de arquitectura o ese objeto que ustedes representaron. En una segunda etapa, digamos, de aprendizaje de los sistemas, vimos las perspectivas paralelas, ya permiten representaciones tridimensionales. Vimos las perspectivas axonométricas, digamos las tres variantes que conocemos, aunque usamos siempre la isométrica en el taller, las planométricas y las cabinet. Digamos, también con esta cuestión de entender exteriormente el objeto, o sea, nos permite obtener volumetrías exteriores tanto del objeto que ustedes diseñaron, de la maqueta, como también de la obra de arquitectura. Y en diferentes características, digamos, desde dibujos netamente técnicos, como son los tres de abajo, donde podemos ver una axonométrica, una planométrica o una cabinet, a cuestiones que tienen que ver más con la gráfica más sensible o con la utilización de herramientas digitales, ¿sí? Como la imagen que está arriba a la derecha, que es una imagen de sistema BIM. En una tercera instancia, ¿qué hicimos? Vimos Monge nuevamente, pero esta vez lo que empezamos a entender es cómo funciona un plano sección, ¿sí? Y qué nos permite, digamos, esa interacción entre el plano sección y el volumen y las diferentes proyecciones que uno puede obtener. Bueno, ya entender las vistas interiores de ese objeto. O sea, ya no lo estamos viendo por fuera como en la primera o en la segunda etapa, bidimensionalmente o tridimensionalmente, sino que ya podemos entender disposiciones de planta, elementos que tienen que ver en corte, aventanamientos, o sea, ya empezar a ver la interioridad del objeto, pero siempre de manera bidimensional a partir de comprender el sistema. Si será, digo, esto lo pongo porque fíjense que nosotros desde el punto de vista pedagógico utilizamos ya la interrelación de sistemas para contarles a ustedes las obras que íbamos mostrando, ¿sí? Esta casa del puente que hemos mostrado en planta, en vista y en volumetría, en alguna instancia, digamos, también la mostramos de esta manera, ¿sí? Perspectivas seccionadas, por ejemplo, para entender cómo funciona ese sistema de acceso, cómo esa caja levita, un despiece, por ejemplo, entender a partir de sacar la tapa, empezar a esponjar, a estirar las diferentes plantas o elementos que componen la arquitectura, como aventanamientos, muros, losas, cubiertas o sistema circulatorio, hasta llegar, digamos, al tema estructural, en este caso del despiece. Y de nuevo volvemos a esta cuestión de que la representación puede ser completamente técnica, ¿sí? Como son las dos primeras, los cortes perspectivados o el despiece, o una herramienta de estudio de una obra de arquitectura. Fíjense, la gran diferencia que hay entre la segunda, que es un modelo despiezado
Y la tercera es que la tercera está dibujada, digamos, de una manera más sensible, pero en definitiva está contando, están contando lo mismo, las características fundamentales de esa obra de arquitectura. Entonces fíjense que los sistemas no son solamente para representar una obra a proyectar o a imaginar, que es lo que ustedes hacen en los talleres de arquitectura, sino que también son herramientas de análisis de objetos arquitectónicos existentes. Ahora, prometo que no voy a repetir todo, pero les quería recordar de dónde venían estas cuestiones de los sistemas, ¿sí? Esta clase estuvo difícil. Sabemos entonces que los sistemas de proyecciones cilíndricas tienen dos variantes. Una que son los sistemas cilíndricos ortogonales, donde la diferencia, a diferencia del sistema Monge, ¿sí? El objeto siempre está paralelo al plano vertical, paralelo al plano horizontal. Los rayos son perpendiculares y se proyectan en las caras del diedro o del triedro. En este caso el objeto está apoyado en un punto, los rayos de proyección llegan al objeto y, digamos, representan en ese plano de proyección la visión del objeto. En el caso que es el que más utilizamos nosotros, que es la isométrica, ¿se acuerdan que los ángulos del objeto con respecto al plano de proyección eran todos iguales? Y eso nos daba que cuando uno ve una imagen, una vista aérea de ese sistema proyectivo, tiene ángulos iguales entre los ejes del sistema, ¿sí? Entre el eje Y, X y Z. A diferencia de eso, en la cenital o en la frontal, en el caso de la cenital, una de las caras está apoyada sobre el plano de proyección, ¿sí? En el caso de la cenital, fíjense que está entre el eje X y el eje Y apoyado el prisma, y en el caso de la frontal, en el eje ZX. ¿Eso que nos daba, digamos, como resultado? Que en la planométrica o cenital la visión del objeto es más de arriba y la cara que está apoyada en el plano está en verdadera magnitud, y en el caso de la frontal, al estar apoyada una de las vistas sobre uno de los planos de proyección, lo que teníamos era la verdadera magnitud en vista. Siempre recuerden, nosotros decimos planométrica y cabinet, la pueden encontrar como cenital o frontal, ¿sí? Cenital, cenit, lo estamos viendo de arriba, frontal, estamos viendo el frente. Lo importante de esto es que ustedes sepan cuál es la cara que está en verdadera magnitud en cualquiera de esas dos que le podemos pedir. Hoy vamos a trabajar en cabinet. Como síntesis de todo eso que explicamos en esa clase teórica, decíamos, bueno, si yo quiero hacer una perspectiva axonométrica isométrica, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que plantear los tres ejes, voy a tener con respecto a una horizontal un ángulo de 30 grados, eso me va a dar los 120 grados que tengo entre los tres ejes, ¿sí? Esa era la síntesis. Y al ser una proyección igual, todos los ejes reducen de la misma manera. Por eso decíamos que uno puede trabajar la misma unidad en los tres ejes, ¿sí? Pero que no están en verdadera magnitud, pues están deformados. Entonces, no es que no reducen, todos reducen en la misma proporción. En el caso de la planométrica o cenital, ¿qué decíamos? Bueno, que la condición esta de que la planta no se deforma, ¿sí? Por eso, digamos, marcamos acá los 90 grados, hace que la reducción sea en el eje Z, o sea, en la altura. Como síntesis decíamos, nosotros sugerimos reducirlo un 25%. Más aplasta demasiado el objeto, sin reducción queda demasiado estirado en proporción al objeto real. Y en el caso de la cabinet o frontal, tenemos la vista en verdadera magnitud y lo que reduce es la profundidad en el eje Y. Y como sugerencia, nosotros decimos un 50%, o sea, reducir a la mitad todas las profundidades mientras la altura y el ancho se mantienen en verdadera magnitud. Y dan imágenes de este tipo, fíjense que la axonometría es bastante característica. Yo no puedo medir acá, eh, o sea, puedo medir, pero no estaría midiendo en verdadera magnitud. Vuelvo a repetir, ustedes dibujan con la misma unidad, el sistema en realidad dice otra cosa, que es que los ejes deforman,
La planométrica o cenital nos da visiones de este tipo, ¿no? Donde yo observo más la planta y está en verdadera magnitud. Ahí sí puedo medir. De hecho, yo puedo tomar una planta mía de arquitectura, girarla 30 o 60 grados y levantarlas en altura. O la frontal que nos da este tipo, donde yo hay una vista que la tengo en verdadera magnitud y la otra de forma en profundidad. Si hay alguna duda, pregunta, yo creo que de esto ya no, pero me avisan porque, digamos, estamos haciendo un poco rápido. Ahora bien, este tema nuevo de la interrelación de sistemas, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo un objeto, tengo un plano sección, ¿sí? En este caso paralelo al plano horizontal. Y al intersectar el plano con el objeto me genera una sección. Fíjense que la parte que está del plano sección hacia arriba desaparece virtualmente, ¿no? Porque no es que se va, sino que yo la estoy eliminando para poder verlo de abajo. Y voy a obtener un elemento que está seccionado con la ventaja de que al mismo tiempo también estoy agregando la tridimensión. Ya no es la planta bidimensional, sino que estoy combinando los dos sistemas. Se puede dar otra opción, que es un plano de corte paralelo al plano vertical, a uno de los planos verticales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener el objeto, de nuevo ese plano va a intersectar el objeto, va a seccionar y voy a tener una visión del objeto que me involucra la parte seccionada con la tridimensión de la profundidad. Y así lo puedo volver a combinar en cualquiera de los planos, incluso en otros planos que no sean paralelos al diedro o al triedro. O sea, yo puedo tener otros planos de proyección que sean oblicuos. Eso lo vimos en sistema Monge. De estas en general van a haber un montón, en cualquiera de las tres. ¿Cuál es la desventaja, digamos? Yo no puedo medir acá, no me sirve para medir en una obra o para sacar alguna referencia. Pero para mostrar secciones y volumetrías, digamos, es bastante interesante. Planométrico cenital. Ya, ya sabemos que hay una cara que está en verdadera magnitud. Aparece un plano sección, de nuevo, digamos, se me combina la tridimensión con la bidimensión. Acá puedo medir, en esta, ¿en qué? En altura la voy a tener reducida porque la deformo. Para, en esta, acuérdate, cenital, planométrica, cenital. Ahí está. Está bien. En planta yo tengo la verdadera magnitud. También puedo combinarla, digamos, con un plano paralelo al plano vertical o al otro plano vertical. ¿Cuáles son las desventajas en general? Acá no puedo medir, estas no me sirven de demasiado, pero eso no quiere decir que yo no las puedo utilizar cuando el proyecto, digamos, necesite ser mostrado de esa manera. Nosotros en general, cuando le pidamos planométrica seccionada, nos vamos a referir a aquella, a un plano paralelo al plano horizontal que me permita entender la planta, la interioridad de ese objeto, ¿sí? Y que es una de las más rápidas de hacer para arquitectura. Les vuelvo a repetir, ustedes toman la planta, la rotan, le tiran un calco arriba, levantan las alturas o las profundidades, lo que vayan a hacer, si van a hacer una seccionada a las profundidades, si van a hacer una perspectiva volumétrica exterior, las alturas se van para arriba, muy rápidamente como para poder mostrar tridimensionalmente su proyecto. Y la cabinet o frontal, que ya sabemos que lo que tiene en verdadera magnitud es la cara, la vista, ¿sí? La vista frontal. De nuevo, aparece un plano sección, acá de nuevo, voy a tener la posibilidad de medir en verdadera magnitud. O sea, yo agarro un corte de los que hice para arquitectura y le puedo dar, a partir de empezar a trabajar con las profundidades, la tridimensión a mi corte. Esto es lo que vamos a hacer hoy. ¿Puedo combinarlo? Sí, lo puedo volver a, o sea, lo puedo hacer con un plano paralelo al vertical o al otro, eh, al plano horizontal, pero fíjense que en el vertical esto está deformado en el vertical está deformado y en el plano horizontal también está deformado, ¿sí? O sea que la que recomendamos en general cuando hablemos de corte en cabinet es el corte en verdadera magnitud y las profundidades de la cabinet.
¿Qué tienen ustedes en la ficha para trabajar la perspectiva que le vamos a pedir hoy? O en un parcial o en un final. Van a tener una información gráfica que pueden ser plantas, cortes, vistas u otras cosas, porque en el caso de la obra de Córdoba les dimos una volumetría, les dimos fotos de la obra, por ejemplo. En la vista, en la planta van a estar los elementos. Yo no quise cargar mucho la información, más que nada porque el objetivo es que ustedes entiendan corte más cabinet. Entonces, trabajé una vista aérea que tiene en líneas de contorno oculto algo que parecería ser una escalera, tiene unos vacíos, esto está mezclado, tiene unas carpinterías, hay unos elementos que están en voladizo y hay unos elementos accesorios que son barandas, también ven la escalera acá, ¿sí? En línea de contorno oculto. O sea, sobra para comprender el objetivo del ejercicio. Van a tener un indicador de corte, o sea, por dónde pasa el corte, la dirección del corte y la designación del corte. Si ustedes van mirando la ficha, esto lo tienen. Van a tener un punto de vista, ¿sí? Indicado, y ese punto de vista lo que les va a decir es cuáles son las caras que son visibles en la perspectiva que le estamos pidiendo. No la dirección de la cabinet, sino cuáles son las caras que yo tengo que ver. En el caso de que sea una perspectiva volumétrica exterior, bueno, me está indicando las dos caras. En el caso del corte con cabinet, ya sé que va a ser el paralelo, el corte, digamos, paralelo a esa cara visible según el punto de vista. Un ángulo que puede ser cualquiera, cuando hablo de cualquiera puede ser 9, 12, 33, 42, pero que nosotros en general lo reducimos a 30, 45, 60 por una cuestión práctica del instrumental que ustedes tienen. Una reducción, en el caso de la cabinet nosotros sugerimos ese 50%, y una escala de representación. O sea, ustedes tienen una escala para la información gráfica que nosotros les dimos en la ficha y una escala en la cual tienen que realizar el corte más cabinet en esta clase. Digamos esto, ¿no? Tengo plantas vistas, tengo el corte, ya tengo el punto de vista, tengo un ángulo de 45 grados, igual que tienen ustedes, una reducción del 50% y mi escala de representación es 1,75. Tengo indicado ese punto de vista, quiere decir que yo tengo que ver al menos esas dos caras, y yo les voy a preguntar a ustedes cuál es, si yo imagino que en lugar de hacer el corte perspectivado, estoy haciendo una volumetría, ¿cuál de esas dos volumetrías cumple con todas las condiciones que acabamos de decir? ¿Cuántas se las juegan por la 1? Bot 1, bot 2. Bajamos. Está difícil, nada, está fácil. Tengo 45 grados y tengo que ver esas dos caras. ¿En cuál de las dos veo esta cara más esta cara de acá? ¿En esta o en esta? En esta, en la 1. Claro, la 1 no es que estén incorrectos, digo, en los dos tengo los 45 grados. Fíjense que los tengo acá, según mi sistema de ejes coordenados, tengo los 45 grados acá. En el otro también tengo 45 grados, pero la única que cumple con la condición de ver la cara derecha, la vista derecha, digamos, del objeto, es la opción 1. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es tema parcial. Nosotros le vamos a dar el punto de vista, le vamos a dar la escala, le vamos a dar la reducción, y ustedes van a tener que deducir cuáles son las vistas que tienen que ser visibles en lo que le pidamos representar. Yo, digamos, me quedo con ese volumencito como dato, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer. Imaginen que hicieron el ejercicio y se plantearon cuáles son las caras visibles, más que nada para entender cómo posiciona el sistema de ejes coordenados. ¿Está bien? ¿Cómo empiezo a construir? Y este es mi método, y confíen en los docentes que los van a saber orientar en el proceso. ¿Cómo empiezo a construir mi corte
más cabinet. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a la planta que tengo, voy a los cortes que tengo para sacar las alturas, voy a empezar a trasladar esos elementos horizontales y verticales, ¿no? El plano sección me va a cortar muros, por ahí me va a cortar un vacío, me va a cortar una carpintería, los traslado en anchos y en alturas, ¿sí? La mayor cantidad de elementos y lo que hago es plantear mi corte. O sea, cuando es corte perspectivado, es corte perspectivado, no es perspectiva cortada. ¿Está bien? Entonces, lo primero que voy a plantear es mi corte. Ese corte es el corte 1-1 planteado en este ejemplo bastante sencillo. No cortamos la escalera porque no tiene sentido. Digo, no les vamos a pedir un corte perspectivado por la escalera. Sí le vamos a pedir un corte en monge por la escalera, con lo cual también vayan pensando en eso. Limpio, o sea, lo que está, ya está definitivo, lo remarco como para no tener problemas. Voy a empezar a construir lo que está del plano sección hacia atrás. ¿Está bien? Lo que está por delante del plano sección, yo lo elimino y empiezo a trabajar del plano sección hacia atrás. Ya sabemos cuáles son las direcciones, ¿sí? Ya lo vimos en ese pequeño boceto o entendimos en el sistema coordenado a partir de el ángulo y el punto de vista, cuál es la direccional que va a tener. Tomo la medida, esta que está acá, la traslado, ¿sí? Y a partir de eso empiezo a trazar algunas auxiliares. Fíjense que yo estoy trabajando la mitad de la tapa. Pero además hay otra cosa. ¿Qué pasa con esta profundidad? Está reducida al 50%. O sea que si en mi planta esto mide 3, acá va a medir 1,50. Si esto está en 1 en 100, mide 3 en 1 en 100 y va a medir 1,50 en 1 en 75. ¿Está bien? Todas las medidas en profundidad se reducen a la mitad. Y cuando digo todas, son todas. Espesores de muro, espesores de carpintería, espesores de baranda, largos totales, cubierta, o sea, todo elemento construido a construir o pensado se va a reducir a la mitad. Limpio un poco. Ahora voy a trabajar este elemento que está acá, ¿sí? Es una especie de viga que se ve por acá, se ve por acá, es un voladizo, es un vacío, con lo cual es un elemento lineal, no tiene cubierta. ¿Qué voy a hacer? Voy a tirar algunas líneas auxiliares. Yo ya sé que acá tengo un espesor de muro, lo estoy viendo ahí. Sé que este espesor de muro es el mismo, con lo cual ya uso esas líneas auxiliares, las trazo. O sea, trazo todas las líneas auxiliares que tengan que ver con ese elemento para empezar a construirlo. ¿Por qué empiezo de arriba para abajo? Porque en realidad todo lo que yo vaya dibujando me va a ir tapando cosas que son innecesarias de dibujar. Eso no quiere decir que sea así, puede ser que ustedes se sientan más cómodos primero dibujando la planta baja, después dibujando los elementos que están por arriba. Pero como criterio, así evito dibujar cuestiones que son innecesarias. O sea, no pierdo tiempo en dibujar cosas que después me van a tapar las cosas que están por arriba de ese elemento. Tomo esta medida, la traslado acá, reducida a 50%. Y voy a insistir con el 50% porque no tiene muchos secretos más que ese de acá viene. Trazo las líneas auxiliares de nuevo con espesores de muro y aprovecho ya para trazar algunas cuestiones que tienen que ver con las aristas verticales de este elemento lineal que va para allá atrás. Verifico, si bien yo la altura la tengo acá en el corte, la puedo verificar antes de seguir trabajando, o sea, tienen que ser iguales. Esta altura de acá y esta altura de acá son la misma altura porque es la misma viga, es el mismo elemento. Limpio, o sea, cuando digo limpio es dejo el trazo de lo que me sirve y el resto no lo toco. Y ahora lo que voy a hacer es el volumen de la planta baja, ¿sí?
De nuevo, tengo esta medida acá, lo que mida la planta de lo que estoy representando. Voy a tirar mis líneas auxiliares, ya sé que las direccionales son esas. Voy a trasladar mi medida reducida al 50%. Aprovecho para verificar la altura. La altura la voy a sacar de la vista. Y cierro lo que sería la caja del volumen de planta baja. Cuando yo les hablo de volumen, es intencional. No vale la pena entrar en detalles mientras uno construye la perspectiva. Es preferible construir las cajas y después ponerse a trabajar en los detalles. Limpio y repaso todo lo que me sirve. Ya acá uno empieza a entender, digamos, ese corte y esa profundidad, lo que me estaría faltando, ¿qué es? ¿Alguien? ¿Qué me falta? Me falta todo el interior. Entonces, voy a ir a la planta, voy a tomar mis medidas interiores, voy a trazar algunas líneas auxiliares que me permitan después empezar a trabajar lo que yo puedo llegar a visualizar, traslado mi medida reducida al 50% y empiezo a completar ese espacio interior. Y aprovecho, ya que está, con estas ventanas que están por acá, ¿no? Hay una en planta baja, hay otra que está en planta alta por allá, para trazar esas líneas auxiliares que voy a precisar. ¿Está bien? ¿Qué voy a tener? Bueno, acá ya empiezo como a vislumbrar lo que me va a empezar a servir para después. Hay una carpintería que está metida hacia adentro, acá también está metida hacia adentro, entonces ya empiezo a poner algunos espesores. Limpio, y fíjense que ya tengo el corte más la interioridad, más lo que queda de la exterioridad de ese elemento que está cortado. Y como hacen en los tutoriales de internet, después es agregar detalles. Fíjense que no agregué mucho más de lo que tenía. Le puse un grafismo al corte para entender cuál es la parte seccionada. Le puse un grafismo de materialidad a los elementos exteriores y elementos interiores. Puse un grafismo de piso, algo de vegetación y la figura humana para darle escala. Entonces, fíjense que es muy metodológico el proceso. Es medir y trasladar. Una vez que uno entiende cuál es el punto de vista, ¿está bien? ¿Cuáles son los elementos, cuál es el elemento seccionado, que es armar un corte? Ustedes ya lo saben hacer. Y después entender cómo funciona esto de medir y reducir a la mitad todo lo que vaya hacia atrás en la cabinet, digamos, es un procedimiento que es bastante mecánico. Se van a dar cuenta que no pasa, o sea, no van a ver la escalera, podríamos haber avanzado un poco el corte, se podría haber visto, no es difícil de construir, pero preferimos que ustedes se dediquen a entender cómo construir el corte y cómo construir las cajas, cómo ver la interioridad de ese objeto y después cómo, con un poco más de tiempo, uno empieza a hacer algún tipo de detalle de carpinterías o de barandas o algún tipo de cuestión que tenga que ver más con el objeto arquitectónico que ustedes tienen que representar. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, aprovechen ahora. O calle para siempre. Está muy silencioso. Bueno, entonces vayamos a trabajar a los grupos.